Hola, mi nombre es Ramón Saba y hoy vengo a hablarle de la estructura poética más rítmica, musical y completa con que cuenta la poesía para difundir un texto. Definitivamente que estoy hablando del soneto. El soneto es una composición poética que consta de 14 versos. 14 versos herméticamente distribuidos, rígidamente distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. Pueden no ser cuartetos, pueden ser serventecios. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Un cuarteto es una estrofa poética que consta de 4 versos con una rima muy especial. Su rima es A, B, B, A. O sea, el primer verso rima con el cuarto, el segundo con el tercero. El serventecio es también una estrofa que consta de 4 versos, pero en este caso con rima A, B, A, B. O sea, el primero rima con el tercero y el segundo con el cuarto. El soneto clásico, que es el más estricto, el más elegante, el más rítmico, usa cuartetos, o sea, 2 estrofas de 4 versos. Y por supuesto, para completar los 14 versos, 2 estrofas adicionales de 3 versos cada uno. O sea, 2 cuartetos suman 8 versos, los 2 tercetos suman 6, en total ahí están los 14 versos del soneto clásico. Cada verso tiene una medida muy especial, muy rígida también. Cada verso debe tener 11 sílabas, llámense endecasílabos. 11 sílabas poéticas. ¿Y por qué digo 11 sílabas poéticas? Porque la sílaba es una medida gramatical, mientras que para definirse en un poema, esa medida se dice o se llama mora. O sea, se diferencia de la sílaba en que la sílaba rígidamente, también usando este mismo término, no tiene variables, mientras que la mora poética sí tiene variables. Por eso es diferente la medida poética que la medida gramatical. Hay licencias, hay permisos para que la poesía mida sus versos. Hay una medida que es la sinalefa, que es cuando en un verso una palabra termina en vocal y la que le sigue comienza en vocal, se hace esa fusión y fonéticamente se pierden sílabas o se pierde una sílaba. Cuando decimos, por ejemplo, lo que el viento se llevó, lo que el viento se llevó, tiene 8 sílabas gramaticales. Sin embargo, lo que nadie dice lo que el viento, la gente dice lo que el viento se llevó, y eso obliga a que se pierda una sílaba por sonido, por fonética. Eso se llama sinalefa. Otra licencia es la licencia que hace que al final del verso, si una palabra termina en esdrújula, aguda o llana, se suman, se restan o siguen igual la cantidad de moras. Sílabas en este caso para ustedes. Por ejemplo, si un verso termina en palabra aguda, se le suma una sílaba. Si termina en palabra llana, se queda igual. Si termina en esdrújula, se le resta una. Y usando el mismo verso de lo que el viento se llevó, vemos o recordamos que la sinalefa hizo que se perdiera una sílaba en lo que él, pero como termina en palabra aguda, llevó, se le suma al final una sílaba. En este caso, lo que el viento se llevó tiene 8 moras, lo que significa que es octosílabo. Lo que el viento se llevó, 7 moras, más una adicional por la palabra aguda con la que termina, eso lo lleva a 8. También existe otras licencias que son la diéresis y la sinéresis,
que prácticamente están en desuso y por eso no voy a tomar su tiempo hablándole de ellas. Son las licencias métricas más socorridas y utilizadas en la confección de un soneto. También está la rima. Hay dos tipos de rima, como todos saben: la rima clásica llamada sonante y la rima clásica llamada consonante. La sonante es aquella que se le llama imperfecta porque básicamente, a partir de la última vocal tónica, las cosas no tienen que sonar igual. Por ejemplo, decimos amor, sabemos que rima con corazón, pero en forma sonante, porque amor termina en R, aunque la vocal tónica sea la misma O que corazón, pero corazón termina en N, amor en R. También existe la rima consonante, que es aquella que se llama también rima perfecta, que es la que al final del verso, cuando una palabra, para ser rimada consonante, su vocal tónica se escribe y a partir de ella todo se escribe igual. Malísimo, malísima, por ejemplo, malísima. La vocal tónica es la primera I, malí, y a partir de ella todo se escribe igual, S-I-M-A, malísima. Y buenísima es exactamente igual. Tiene la vocal tónica en la I y las letras que le siguen son S-I-M-A, bellísima, malísima, buenísima, rigidísima. Entonces, esos son los tipos de rima que se utiliza en un soneto. Pero en el soneto clásico, llámese el soneto ideal, la consonante es la que prima. No deben haber rima asonante, sino consonante. Ya tenemos dos condiciones especiales. Tiene que ser versos en decasílabos, en estrofas llamadas cuartetos, y que la rima tiene que ser consonante. También están los dos tercetos adicionales, versos de estrofas de 3 versos cada una, hay 2, y la rima entre ellos es un poco variable. Lo ideal es que rime en la forma CDE, CDE, o sea, primero con cuarto, quinto con sexto, tercero con séptimo, entre los tercetos. Esa es exactamente la rima que debe primar en los tercetos. También consonante. Pero hay lo que se llama, y es para perfeccionarlo más todavía, hacerlo más rígido, más completo, más musical, la rima abrazada en los cuartetos. O sea, que el primer cuarteto rime con el segundo cuarteto. En este caso se le llama popularmente como ABBA, ABBA. El primero rima con el cuarto, con el quinto, con el octavo, el segundo con el tercero, con el sexto, con el séptimo. Así se maneja la rima en el soneto. Ya vemos que el soneto clásico es aquel que tiene 2 cuartetos, 2 tercetos, versos métricamente en decasílabos con rima consonante, y en los cuartetos la rima abrazada. Un poco libre la rima en los tercetos. Pero existen también variables. Hay una variable importantísima que es el estrambote. Cuando un soneto no termina lo que quiere informar en 14 versos, se le agrega un terceto adicional. Pero la rima de ese terceto, la métrica de ese terceto es específica. El primer verso es hectasílabos. O sea, hectasílabos significa 7 sílabas, 7 moras en este caso. El primero. Y debe rimar con el último verso del segundo terceto. Y la métrica de los 2 versos adicionales, finales en este caso, son en decasílabos y deben rimar uno con el otro, o sea, en forma pareada.
Ese es el estrambote. También existen los poemas llamados sonetos clásicos perfectos. Ese es los más difíciles de todos. Y hay 4 tipos de sonetos clásicos perfectos. El soneto llamado heroico, el melódico, el fáctico y el enfático. La diferencia entre uno y otro es que depende de dónde se acentúe en el primer verso el primer acento prosódico. O sea, los versos perfectos en un soneto deben estar ubicados en un determinado tipo de sílaba en el verso. El melódico, por ejemplo, que es el que yo más utilizo, tiene acento interno en la tercera, sexta y décima sílaba de cada verso. Si eso se rompe la estructura perfecta. Entonces, si decimos los demás, el heroico es en el primero, el enfático en el tercero, el fáctico en el cuarto y así sucesivamente. Así están los 4 delineados. Pero tiene que tener el acento prosódico interno, la musicalidad interior, específicamente en el mismo sitio, los 14 versos. Para poner un ejemplo conocido, muy conocido por todos, el himno nacional dominicano no es un soneto, son serventecios, dicho sea de paso, tampoco son cuartetos, pero tiene una musicalidad interior rígida en la tercera, sexta y novena sílaba, en este caso, de cada verso. Por ejemplo, cuando decimos quisqueyanos valientes alcemos, decimos quisqueyá nos valientes alcé. Eso significa que están en 3 puntos específicos, como en los 48 versos del himno nacional dominicano, tiene la acentuación interna en la tercera, sexta y novena sílaba. Quisqueyá nos valientes alcé. ¿Ok? Entonces esa rigidez hace que el soneto también, cuando la tiene, se llame soneto clásico perfecto. Ese es un ingrediente adicional que se le suma al soneto para hacerlo más estricto, pero más musical, más hermoso. Hay mucha gente que le tiene miedo al soneto y dice, yo no escribo esas cosas. Eso es muy complicado. Sí es complicado, pero lo bueno, para que sea bueno, tiene que parecerse a lo perfecto. Entonces, ¿por qué no involucrarnos a hacer cosas hermosas, elegantes, finas, bien terminadas, si lo único que necesitamos para ello es mucha lectura y un buen manejo del lenguaje? Muchas gracias.